Hermanos amados, amigos, que Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Agradezco al Señor por su infinito amor y su misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Él nos da esta nueva oportunidad de poder gozarnos en la presencia del Rey de los cielos, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dios bendiga a todos los que están viendo esta transmisión y a los que van a verla también de la misma manera. Esperamos que nuestro Señor Jesucristo les bendiga rica y abundantemente, y a nuestros amigos también les animamos en el amor del Señor y que entreguen su vida al Señor Jesucristo, porque pronto los tiempos se van a terminar, el tiempo de la gracia, mientras que el Evangelio está siendo predicado, mientras que la puerta está abierta, el Señor recibirá a todo aquel que se arrepienta, pero va a llegar un día en que la puerta de la gracia va a ser cerrada y entonces ya nadie va a poder entrar aunque quiera, y ahí dice la Biblia que va a ser el lloro, va a ser el crujir de los dientes, pero lamentablemente ya no va a haber oportunidad para aquel que quiera arrepentirse. Es hoy el día de la salvación. Amén. Así que, amados hermanos, yo quiero que leamos la bendita palabra de nuestro Dios, y esta la encontramos ahí en el capítulo 24, según San Mateo. Amén. Dios. Capítulo 24, y vamos a leer en el versículo 37. Si usted tiene una Biblia a su alcance, pues vaya conmigo, amado hermano y amigo. Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la escritura honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la Biblia de esta manera: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron o no entendieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Padre Santo que estás en gloria, Señor Dios bendito de nuestra salvación, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo me presento delante de ti, Señor, poniendo mi vida, Señor, en tus manos, pidiendo que tú la uses, Señor, para la gloria de tu nombre. Te ruego por esta palabra, Señor, que llegue a los corazones, que llegue a los amigos, al pueblo, para que todos seamos edificados en tu nombre, Señor. Padre Santo, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos finales, los cuales tu palabra lo ha anunciado desde antiguo, Señor, pero que ahora, Padre mío, todavía está la oportunidad para que el mundo se arrepienta, para que vengan a ti, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia, Señor, de tu pueblo, que tengas misericordia de los amigos, Señor, que aún no se han arrepentido, Padre Santo. Usa mi vida en esta hora, Padre, para llevar este glorioso mensaje de salvación, esta palabra de vida eterna, Señor, que sea, Padre eterno, redarguyendo los corazones, y pueda el mundo, Señor, reconocer que tú eres el Señor, Padre. Permite que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que sea prosperada, Padre eterno, y haga lo que tú quieras, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tu mano, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío eterno. Aleluya. Gracias damos a Dios, amados hermanos, amados amigos, porque el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy. El tema es como en los días de Noé, dice la palabra del Señor, que así será también la venida del Hijo del Hombre. Y para los que no conocen la historia, pues vamos a estarla leyendo y meditando en ella, para que todos nos demos cuenta realmente, hermanos, que el mundo siempre ha estado desviado, el mundo siempre ha caminado conforme a su corazón, siempre ha habido un remanente que se ha permanecido en la verdad del Señor, aún desde el tiempo antiguo, en el tiempo cuando aún la ley no había sido dada. Entonces
Había gente que temía a Dios, había hombres que caminaron con Dios desde el principio. Amén, porque los mandamientos de Jehová son fieles, afirmados eternamente y para siempre. Aleluya, aún antes de que hubiera algún libro, algún rollo, algún papiro con los manuscritos de la ley, de los profetas, de los evangelios, de las cartas. Aún antes de todo eso, el Señor ya había dado la palabra a sus siervos en los corazones, y ahí estaban ellos obedeciendo a la palabra desde Adán, porque Él le dio a Adán sus mandamientos, Él le dio a Adán su palabra para que la guardara, para que la pusiera por obra y para que la enseñara a sus hijos. Y ahí vemos cómo Adán inculcó también a sus hijos a que amaran a Dios, pero también el diablo vino y puso ahí la simiente maligna también para que el pecado desde ahí empezara a florecer y llegar hasta el día que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Ve? Y entonces el pecado se apoderó de la humanidad. El pecado entró en el mundo por un hombre desde el principio, cuando Adán y Eva fallaron. Entonces el pecado entró en cada persona, y cada niño que va naciendo ya viene con ese pecado original que se le llama. Claro, tenemos una cobertura en Cristo Jesús que es diferente, y ahora nuestros hijos, dice, son santos por cuanto han nacido en el Evangelio, por cuanto han nacido de un hogar cristiano, un hogar que ha sido bendecido por el Señor. Pero el pecado está en su cuerpo, y un día ese pecado empieza a florecer, y ese pecado empieza a tomar la vida de cualquier ser humano en el mundo, y uno empieza a ver cómo, hermanos amados y amigos, el pecado brota de por sí solo. Las cosas malas están ya en nosotros y no nos las tienen que enseñar. Los niños, uno puede ver desde pequeñitos cómo son traviesos, cómo van aprendiendo las cosas malas, o cómo todo se les queda lo malo, y hay que estarles enseñando lo bueno, porque lo malo ya lo traemos en nosotros. Hay un tiempo en que hay inocencia en las criaturas, pero pronto esa inocencia se termina y entra la malicia, entra uno en el estado de la conciencia, donde uno empieza a conocer y a saber las cosas, y entonces ahí el hombre empieza a desarrollar el pecado en su ser. Y es necesario que aún aquellos que han nacido en el Evangelio empiecen a vivir conforme a la fe, conforme al Señor Jesucristo, entreguen su corazón también, porque de nada les va a servir si solamente son hijos de cristianos, pero ellos no se arrepienten, porque el pecado va a estar sobre ellos. El pecado se va a enseñorear de uno si uno no viene a Cristo Jesús y toma el poder del Espíritu Santo, que es más fuerte que la ley del pecado, para poder vencer. Ahora nuestro Señor Jesucristo está enseñando al pueblo, está hablando de este sermón profético, donde Él está hablando que estas cosas van a suceder. Él está hablando aquí de la gran tribulación que va a venir sobre el mundo. Cuando la iglesia sea levantada de esta tierra, entonces van a venir los juicios de Dios sobre la tierra. Va a venir esa grande tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, ni lo será después de esto. Eso va a ser algo terrible que va a venir sobre la tierra. Amén. Pero el Señor ha dejado señales que van a preceder a la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo podemos saber? Jesucristo dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Y entonces tenemos que ir a la Escritura, a los tiempos de Noé, para que nos demos cuenta cómo era la vida de las personas en aquel tiempo, cuando este varón justo vivió en la tierra. Y vamos a ir al Génesis, al libro de los principios. Eso quiere decir Génesis, el principio. Entonces vamos a iniciar ahí leyendo la Escritura, amados hermanos, para que sepamos lo que la Biblia nos dice y la alerta que viene. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice la Biblia, hermanos, en el libro de las generaciones, cómo Dios formó al hombre, y de ahí empezaron, hermanos, a venir los hijos, y llegamos hasta el tiempo de Noé. La Biblia dice en Génesis 5,
5:30, dice la palabra del Señor, bueno, es desde el 5:29, que Lamec vivió, hermanos, 182 años y engendró un hijo. Verso 29 dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec, padre de Noé, 777 años, y murió. Y ahora aquí empezamos. Y siendo Noé, dice, de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Miren la vida que tenían aquellos hombres. Aquel joven casándose a los 500 años. Amén, porque en ese tiempo vivían muchos años, como Matusalén, el abuelo de Noé, vivió casi 1000 años. Amén, entonces era mucha vida la que tenían, así que Noé no se apresuró a casarse, esperó 500 años y ahí se casó y entonces le nacieron sus hijos, dice la palabra, cuando él tenía 500 años. Y aquí se nos registra la vida de Noé cuando él tenía 500 años. Y aconteció, dice, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios, dice, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y ahora aquí encontramos algo muy importante, hermanos. Los hombres se multiplicaron sobre la tierra. Amén. Y entonces dice que los hijos de Dios, dice, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Ahora hay varias interpretaciones que se dan aquí para saber quiénes son los hijos de Dios. Hay quienes dicen que fueron los ángeles caídos. Amén. Los hijos de Dios quienes fueron y se llegaron a las mujeres y por eso fueron que nacieron los gigantes. Una raza alterada. Amén. Pero ese es solamente un pensamiento, ¿verdad? Solamente es una interpretación que dan, ¿verdad? Ahora nosotros tomamos lo que dice también acerca de los hijos de Dios. Fueron todos aquellos que caminaron con Dios. Fueron todos aquellos, hermanos, que no se desviaron de la verdad. Amén. Y estos vienen de la rama de Set. Dice la palabra del Señor que cuando Caín mató a Abel, su hermano, que era justo, entonces Dios le dio otro hijo, a Adán. Y este hombre era recto. Y desde entonces, dice, empezaron a llamarse los hombres hijos de Dios. O sea, Set era un verdadero hombre de Dios. Y él inculcó la buena palabra a sus hijos, pero por otro lado estaba Caín, que era malo, dice la palabra del Señor. Y entonces de ahí, hermanos, nacieron las hijas de los hombres, y los hijos de Dios nacieron de la descendencia de Set. Eso es lo que nosotros creemos, porque lo que la palabra del Señor nos dice. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, los hijos de Dios son los que obedecen la palabra de Dios, porque en el mundo está lleno de personas y muchos dicen, yo soy hijo de Dios, pero realmente no lo es, si no ha aceptado a Jesús como su Señor y se ha apartado del pecado. Amén. Entonces, porque solamente aquellos que creen en Él, amén, son hechos hijos de Dios, como nos lo dice ahí la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. No cualquiera puede ser hijo de Dios. Amén. Entonces dice la palabra, hermanos, que ellos tomaron mujeres, o sea, empezaron a mezclarse, y ese es el problema que hay en el mundo. Ese es el problema de la iglesia, que los jóvenes miran a las filisteas allá, a las jóvenes del mundo que son hermosas, y van y empiezan a relacionarse con ellas. Ahí están los jóvenes con novias que no son cristianas, solo porque está bonita o lo que sea, hermanos amados, pero eso es mezclar
la gente de Dios con la gente del mundo, y eso no es correcto. Dice la Biblia que no nos unamos en yugo desigual con los infieles. Así que el joven que se llama ser hijo de Dios no tiene por qué ir al mundo a buscar una joven, no importa que esté bonita. La joven que es de Dios no debe de ir al mundo y tener un novio que sea mundano. De lo contrario, ella no es de Dios. Ese es el grave problema, mezclar la simiente santa que es de Dios. Y eso fue lo que empezó a suceder. Empezaron a casarse, a tomar mujeres del mundo. Y ahí, hermanos, es donde empieza el problema. Ahí es donde, hermanos amados, ya no se va a caminar conforme a la palabra de Dios. Porque viene el joven que es cristiano, se va, se consigue mujer que es del mundo. Ella trae su creencia y nosotros tenemos la fe en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Ya cuando les nace el hijo, el hombre que es cristiano, se llama ser cristiano, él quiere presentar al niño en la iglesia, pero la mujer lo quiere bautizar. Y entonces ahí empieza el problema. Y al final, para no empezar la contienda, pues dicen, pues ni lo bautizamos ni lo presentamos. Y entonces, ¿quién es el que sufre el problema? Es el niño, porque no fue presentado delante de Dios como debería de ser. Amén. Y la joven de la misma manera, si se casa o se junta con un hombre del mundo, tal vez ella va a querer ir a la iglesia y el hombre no la va a dejar ir a la iglesia. Él se va a ir a la fiesta, es más, le va a decir, nos vamos al baile porque eres mi mujer. Y entonces eso pasa, hermanos, es el problema y es el sufrimiento de muchas mujeres. ¿Por qué? Por ver, hermanos, a los hombres del mundo, por mezclarse con los hombres del mundo, porque muchos de ellos son borrachos, amén, y van, hermanos, y les pegan a las mujeres, ya no las dejan ir a la iglesia, y ya no se puede, hermanos, pero es el consejo de la palabra del Señor, que no lo hagamos, pero aquí dice que ellos se mezclaron, y entonces eso fue lo que causó que Jehová el Señor dijera, no contenderá mi espíritu, dice, con el hombre, para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y ahora leíamos ahí, o les decía acerca de Matusalén, el abuelo de Noé, ahí en el capítulo 5 y verso 27, fueron pues los días de Matusalén 969 años. Ahora dijo el Señor, no más va a vivir el hombre toda esa edad. Ahora los días del hombre van a ser solamente 120 años. Porque el hombre es malo desde su juventud y empiezan a hacer lo malo. Imagínense que vivan 900 años haciendo lo malo. Entonces no está bien. Por eso el Señor dijo, no más, solamente van a ser 120 años. Y había gigantes, dice, en la tierra en aquellos días. Y también dice, después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Amén. Y de ahí fue donde empezaron a ver hombres malos como Nimrod, hermanos amados, de estas descendencias que vinieron, hermanos. Entonces el problema es cuando nosotros no estamos en el Señor. El problema es cuando hay una mezcla de la simiente santa. Y entonces dice la palabra de Dios, hermanos, y vio, dice Jehová, que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Y estos eran los días de Noé. Había mucha malicia, dice, en la tierra. Amén, en los hombres. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, dice, solamente hacia el mal. Y aquí está el problema, donde los hijos se vuelven rebeldes, contumaces y hacen las cosas que ellos quieren. Les hablan los padres y ellos no obedecen, se van sin permiso y ya no acatan a las órdenes de sus padres. Y ahí empieza el problema. Amén. Y entonces muchos de esos jóvenes son educados en las calles. Amén, porque muchas veces no se dejaron educar, o los padres no los educaron correctamente, pero allá en la calle muchas veces tienen que ser educados, a veces por las mismas autoridades. ¿Por qué? Porque ellos se desvían
del camino verdadero. Y aquí dice que esto era el designio del corazón del hombre, siempre era solamente hacia el mal, solamente al pecado. Amén. Y vemos la juventud de la perdición, solamente salen, hermanos, del trabajo, ya es fin de semana, ¿para dónde agarra? Para el baile. Así era yo cuando no conocía a Cristo. El día jueves ya estábamos llamando a los amigos, ¿a dónde nos vamos a ir al baile hoy? Ya elegíamos el lugar y nos íbamos al baile, a los lugares de perdición. Llegaba el viernes, ¿para dónde nos vamos hoy? Pues para tal lugar, ya sabíamos el lugar, ya nomás nos reuníamos y nos íbamos a ese lugar de perdición. Llegaba el sábado y de la misma manera, llegaba el día entre semana, ¿a dónde nos vamos a ir? Pues vamos a ir al billar, vamos a ir a la cantina. Y entonces ahí los designios del corazón del hombre, solo a lo malo, solo a lo malo. No hay alguien que diga, ya dejemos de ir a la cantina, ¿por qué mejor no vamos a la iglesia? ¿Por qué mejor no vamos a hacer algo que edifique el alma? Pero no, hermanos. El corazón del hombre siempre quiere hacer lo malo, siempre lo malo. Vamos al cine, vamos al campo de fútbol, vamos a la cantina, vamos al billar. Eso es lo que el hombre quiere. Vamos a pecar, a adulterar, a fornicar, a robar, a matar. Y eso era lo que prevalecía en aquel tiempo. Y entonces, a causa de esto, dice la palabra, y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Amén. Aquí Dios vio la malicia, vio el pecado en el corazón del hombre. Y aquí la palabra arrepintióse realmente es un lamento el que está haciendo el Señor, porque Él hace todo perfecto. Porque lo contrario sería que Él no hizo las cosas bien, o que Él no supiera lo que iba a pasar. Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas de antemano. Él sabía que el hombre podía fallar por causa del libre albedrío que Dios le da a uno. Porque Dios no presiona, Dios no a la fuerza quiere que nosotros le amemos, que le busquemos. Amén. Porque si no hubiera hecho unos robots y simplemente nos diera cuerda, muévete para allá, vente para la iglesia, que va para la cantina, no, ahí no tienes que ir, vente para acá, y nos fuera dirigiendo, como nosotros tenemos ahí, o hay, ¿verdad?, cualquier muñeco, cualquier carro, o cualquier cosa, hermanos, que uno puede moverlo y guiarlo para donde uno quiera que él se vaya. Pero Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Él dice, hay camino de vida, hay camino de muerte. Tú eliges por el camino que vas. Amén. Pero Él aconseja y dice, entrad por la puerta estrecha. Amén. Porque el camino ancho, ese lleva hacia la perdición, lleva hacia la muerte. Amén. Entonces, el libre albedrío está en nosotros. Y cuando la palabra de Dios se nos predica, nosotros elegimos, hermanos, elegimos si le aceptamos o simplemente rechazamos la palabra, simplemente rechazamos el evangelio. Amén. Entonces eso depende de nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él sabía todo eso. Él sabía cómo iba a venir el curso de la humanidad. Pero Él nos formó conforme a su imagen y semejanza. Pero ahora dice que esto fue como un lamento en el original hebreo. Fue un lamento, Él se lamentó. Realmente es como nosotros como padres no nos arrepentimos de haber engendrado nuestros hijos. Pero sí, tal vez muchas veces uno se lamenta por la situación, porque el hijo es rebelde, porque el hijo no obedece, porque el hijo no hace las cosas que se le mandan. Ese es un lamento del corazón, pero no hay arrepentimiento. ¿Para qué te traje? Mejor no, ¿verdad? En un verdadero hombre de Dios no van a salir esas palabras. Amén. Entonces, pero sí se puede lamentar, amén, por la situación de alguien, ¿verdad? Hay gente, hay pastores, hay líderes que tienen en sus hijos tal vez hasta en la cárcel porque ellos han tomado un camino equivocado. Y ese hombre no se va a arrepentir de haber engendrado hijos, pero se va a lamentar de la condición de su hijo. Se va a lamentar que su hijo esté en la cárcel. Se va a lamentar que su hijo esté en un hospital. Uno no puede ver de que alguien diga, yo lamento o yo me arrepiento de haber tenido este hijo. Yo he visto hombres llorando porque han perdido sus hijos, y se lamentan porque falleció a corta edad, amén, por ser rebelde. Pero no dicen por qué lo traje, si yo no lo hubiera traído al mundo, esto no hubiera sucedido, no.
Entonces al Señor le pesó, dice, en su corazón por ver la condición del mundo. Él se paró desde los cielos y vio a los hijos de los hombres, dice, y vio que no había justo ni siquiera uno. Vio que todos se iban de continuo hacia el mal, y eso fue lo que estaba pasando en aquel tiempo. Amén. Y entonces, y dijo Jehová, dice, raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. O sea, se lamentaba el Señor. Pero este tiempo era muy malo y hoy, hermanos, estamos viviendo los mismos tiempos. Hay mucha maldad en el mundo, hay mucho pecado en el mundo. El hombre siempre va de continuo hacia lo malo, hacia lo malo. Ahora pues todo está cerrado, pero ya el día viernes en la tarde, como les decía, el sábado, ya van todos, hermanos, buscando la cantina, ya van buscando las barras, ya van buscando los lugares de perdición. Ya puede uno ver, hermanos, ahí las ruedas, los hombres y mujeres, ahora ya es parejo, hermanos, tomando, drogándose, haciendo orgías y toda clase de pecado delante de los ojos del Señor. Eso es lo que uno puede ver. Uno puede ver, hermanos, cómo el hombre es despiadado, cómo ahora matan, hermanos, sin ninguna razón. Cómo el hombre sin Dios actúa, hermanos. Hay lugares donde por quitarle el celular a alguien le pegan un balazo en la cabeza y no les importa, simplemente por un celular. Amén. O llevan, hermanos, un anillo, una cadena y dicen, pues, ¿para qué me forcejeo con él o para qué lucho a quitárselo? Mejor le pego un tiro y ya le quito sus pertenencias y me voy, y no piensan en el dolor que causa. ¿Por qué? Porque su mente está cauterizada. Y mucho menos Dios va a estar ahí, es que no hay Dios en sus vidas. Y entonces, hermanos, están los pandilleros y toda clase de gente, hermanos, que les gusta extorsionar y todo eso, la mafia. Amén. Y esos son crueles, son despiadados y matan a las personas, hermanos, por cualquier cosa. Pero, hermanos amados, aún hay un remanente que busca a Dios. Lo lindo dice en el verso 8 del capítulo 6, pero Noé, dice, halló gracia en los ojos de Jehová. Miren que todos, dice, la mayoría de los hombres, su designio era de continuo hacia lo malo. Pero había un hombre llamado Noé, que él halló gracia, dice, ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones, dice, de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Qué lindo, hermanos, que el mismo Dios testifique que uno está caminando con él, que uno está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Antes de eso ya había otro hombre caminado con Dios, llamado Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, dice, porque se lo llevó Dios. Él había caminado y el mundo no era digno de él. Por eso solo lo dejó 365 años aquí en la tierra y vino, lo levantó y se lo llevó. Así va a levantar Dios a la iglesia un día y nos va a llevar a su presencia, a los que hemos hallado gracia delante de sus ojos. Y engendró Noé 3 hijos, dice, a Sem, a Cam y a Jafet. Y veamos, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra, dice, llena de violencia. ¿Y no está la tierra ahora así? Ciertamente así está la tierra ahora, llena de violencia, hermanos. Ahora ya no puede uno salir a algún lugar ahí que si está oscuro, ahí lo están esperando, ahí lo agarran, ahí lo matan, ahí le quitan sus pertenencias. Amén. Hubo un tiempo que aquí estaba muy peligroso, según dicen, y esperaban a la gente cuando venía el fin de semana con su dinerito ahí cuando iba a trabajar, y ahí lo golpeaban y se lo quitaban. Amén. Y entonces la violencia está así, mucha violencia también en los hogares. Mucha violencia, hermanos, del hombre hacia la mujer. Y entonces, y también algunas mujeres hacia los hombres, pero es más del hombre hacia la mujer. Y entonces hay mucha violencia también de los padres a los hijos, ahora de los hijos a los padres, porque todos se han rebelado. Hermanos, hay gente que, hijos ingratos que se pelean o les pegan a sus propios padres.
Y qué triste, hermanos, de ver eso, ¿verdad? Alguien conocido por allá iba con todo arruñado y todo golpeado y alguien le preguntó, ¿y qué te pasó? No, pues unos agarroncitos me di ahí con mi hijo. Imagínense qué hijo más ingrato y pecador, ¿verdad? Cómo atreverse a levantarle la mano a su padre, hermanos, y aún levantarle la voz es deshonrar a los padres. Amén. Y entonces, pero es necesario que nosotros que ya conocemos a Dios, no lo hagamos. Cuando uno no conoce a Dios, aún así, hermanos, es malo. Pero antes yo recuerdo que no lo dejaban a uno que murmurar, como ahora lo hacen, ¿verdad? Sino que rápido, lo miraban que uno estaba diciendo algo entre los dientes y le decían, ¿qué fue lo que dijiste? Y lo obligaban a uno que les dijera y no podía uno alzarles la voz o ir, hermanos, interrumpir una plática entre mayores. Eso era prohibido y era castigado. Amén. Y ellos no le decían nada, solamente con el dedo le hacían una seña y ya se sabía que le tocaba a uno. Ahora veo yo los hijos de muchos cristianos que están platicando los mayores y en medio se les pasan, entran a un lugar, ni siquiera saludan. Amén. Y entonces eso es un problema grave. ¿Por qué? Porque la deshonra es para el padre. Entonces uno tiene que inculcarle a los hijos a ser respetuosos. Amén. Con sus mayores, de ir y saludar. Amén. Yo recuerdo que cuando yo crecí, uno no iba y le daba la mano a los mayores. Uno les hacía reverencia y no los miraba a los ojos. Y le decía buenas tardes, buenos días. Y ya si ellos le extendían la mano a uno, uno les daba la mano. De lo contrario, no. Yo recuerdo que era así. Y era bonito eso porque había respeto hacia las personas mayores. Pero hoy pasan ahí como que entraron por su casa y no saludan a nadie. Amén. Esa es una deshonra para los padres. Entonces, todas esas cosas, hermanos, sucedían en aquel tiempo y eso está pasando, eso lo vemos y eso significa que los días de Noé se están repitiendo nuevamente. Amén. Y que el Señor nos ayude, amados hermanos, a todos, ¿verdad? Simplemente estoy haciendo una aclaración de lo que está viviendo, porque yo tengo mis hijos también y tengo que trabajar con ellos a que respeten a sus mayores. Amén. Y que saluden, porque eso se ha perdido. ¿Ven? Nosotros, pues en nuestras costumbres tenemos de que se usa el vos, ¿verdad? Y entonces ahora, o el tú, ahora ya no hay respeto, ¿verdad? Ya cuidado que uno le dijera de tú o de vos a los padres, nunca eso, ¿verdad? Pero ahora ya los tratan como quieren. Amén. Y eso es una falta de respeto. Ciertamente la palabra del Señor, el tú es el que aparece, ¿verdad? Pero lo bueno que nosotros hemos aprendido en nuestros lugares, nuestra cultura, hermanos, ir y decirle de usted a alguien es hablarle con respeto. Amén. Porque eso yo lo he visto aún con las personas que crecieron juntamente conmigo, que tienen mi misma edad, ¿verdad? Y uno se trata de ellos de usted, hay más respeto, pero aquel que yo trataba, pues en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora trato de no hablar de más, pero al que yo trataba de tú, de vos, yo no lo respetaba para nada, y le decía cualquier cosa, pero aquel que yo trataba de usted o me trataba de usted, había simplemente un respeto, había una línea que de esa no pasaba. Pero ahora, hermanos, todo eso lamentablemente se ha perdido. Amén. El respeto. Y hermanos, en aquel tiempo, hermanos, muchas cosas malas se hacían delante de los ojos del Señor. Y ahora uno ve las noticias, ya ni para qué ver eso, hermanos amados, y pura violencia, que mataron tantos aquí, que mataron otros allá, que entraron a cierto lugar los terroristas y que explotaron una bomba, que entró alguien, un loco ahí con una arma, hermanos, y que mató a tantas personas. Eso es lo que se oye, hermanos, aquí en este país, que ha sido tranquilo, pero últimamente se ha descontrolado y han entrado a las escuelas a matar niños, a matar maestros, han entrado a los bailes, han entrado a las iglesias, a las sinagogas, hermanos, porque la violencia, la maldad se ha multiplicado. Y entonces Dios, y corrompióse la tierra delante de Dios, dice, y estaba la tierra
llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces esa es la razón por la cual vienen los juicios de Dios a la tierra. Y todo lo que estamos viviendo ahora son pequeños juicios que Dios está mandando. Hay terremotos, hay tsunamis, hay tornados, hermanos, hay pandemias como la que estamos pasando ahora. Pero todo esto es juicio de Dios que viene a la tierra por cuanto el hombre no se arrepiente, por cuanto los predicadores estamos llevando la palabra y lo que la gente hace es burlarse de los predicadores. Lo que la gente hace, hermanos, es expulsar a los predicadores, matarlos. Amén. Va uno a la calle y le rechazan, hermanos, un tratadito. Les lleva y les da uno un tratadito. Y cuando uno regresa, ahí los encuentra tirados. Amén. Entonces ya no hay respeto a la palabra de Dios. Lugares como Estados Unidos donde se leía la Biblia, donde, hermanos, en las escuelas, donde estaba la Biblia, en las cortes, donde estaba la Biblia en los hogares, la sacaron y ahí sacaron a Dios de sus vidas. Y entonces, ¿cómo quieren que Dios esté ahí? Si nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, ¿cómo queremos que Dios nos guarde? Amados hermanos, donde nosotros andamos. Dios no está ahí porque nosotros le hemos dado la espalda. Amén. Entonces, por eso, hermanos, dice la Biblia que aquel, hermanos, que teme a Jehová, es a ese a quien Dios va a defender. El ángel de Jehová dice acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero si usted anda haciendo cosas malas delante de Dios, ¿cree usted que Dios va a ir a defenderlo? Por supuesto que no. Lo va a dejar a su suerte. Lo va a dejar que su propio pecado le dé el pago que usted merece y que yo merezco si yo no ordeno mi camino delante de Dios. Por eso es necesario que nosotros arreglemos nuestra vida del Señor, porque ciertamente se llega el día en que nosotros vamos a morir y tenemos que entregar cuentas delante de Dios. Un día Dios le habló al profeta Isaías y le dijo, ve y háblale a Ezequías y dile, ordena tu casa porque vas a morir. Dios es misericordioso y Dios nos está diciendo ahora, ordenemos nuestra vida porque vamos a morir. Hoy muchos, diario a diario, hermanos, mueren personas en el mundo y tal vez hasta miles de personas por causa de la pandemia. Pero no están ordenando su vida. Y muchos tal vez están enfermos, hermanos, pero no están haciendo por buscar a Dios. Y yo ruego al Señor que Dios les dé arrepentimiento. Y que aunque mueran físicamente, tengan salvación de su alma. Yo le digo, Señor, trae arrepentimiento. Yo sé, yo conozco, yo entiendo que son juicios de Dios que vienen a la tierra. Pero yo le digo, ten misericordia de las almas. Y es por eso que estamos haciendo estas transmisiones, llevando la palabra de Dios. Porque yo no quiero que Dios me demande la sangre de aquellos a los cuales yo les pude predicar la palabra de Dios. Es por eso que es necesario que nosotros estemos firmes llevando la palabra del Señor. Si quizás Dios tenga misericordia de las almas, pero nosotros que estamos escuchando, que estamos viendo y oyendo esta palabra, es necesario que ordenemos nuestra vida a tiempo antes que sea demasiado tarde. Porque hay mucha gente que todo el tiempo ha rechazado el evangelio. Y ahora que ven la muerte, a lo mejor van a querer arrepentirse, pero ya no va a haber lugar de arrepentimiento, porque ya tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Menospreciaron el evangelio, pero de Dios nadie se burla. Entonces Dios dijo a Noé, ¿sabes qué, Noé? El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces nosotros conocemos lo que va a pasar. Hay un pasaje lindo allá en Amós 3:7, hermanos amados, donde el Señor está anunciando a sus siervos las cosas que van a suceder. Dice la palabra del Señor, Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto, dice, a sus siervos los profetas. Nada va a hacer el Señor. Y eso hizo, hermanos
amados, cuando en los días del diluvio, él le habló a Noé, que era su amigo, y le dijo, ¿sabes qué, Noé? He determinado el fin de toda carne. Pero él dio una oportunidad y él le dijo, ¿sabes qué, Noé? Prepárate un arca. Hazte un barco grande para que flote cuando venga el diluvio sobre la tierra. Amén. Y entonces él consultó con su amigo. Él le habló a Noé. Le dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a hacer. Y ahora nosotros a través de la palabra de Dios sabemos qué es lo que el Señor va a hacer. Y es por eso que lo estamos anunciando. Es por eso que estamos hablando al mundo y diciéndoles que pronto se terminará el tiempo de la salvación, el tiempo de la gracia. Se va a terminar un día y ya no va a haber salvación. Pero hoy es el día que el Señor nos está dando la oportunidad de que lo hagamos. Y entonces, hermanos amados, ahí el Señor le cuenta, le dice a Noé lo que va a hacer. Y le dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la embetunarás, dice, con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y ahí le empieza a dar el Señor, hermanos, las medidas para cómo y la manera, el diseño de cómo quería Dios que fuese el arca. Hermanos, la largura y la anchura y la altura, todo eso Dios se lo dio detalladamente y le dice, ok, estas medidas le vas a dar a lo largo, estas medidas a lo ancho, estas medidas a lo alto, vas a hacer 3 pisos, arriba le pones una ventana. Sin duda esa era la vivienda para Noé y su familia y todo el que quisiera entrar. Miren, es que Dios es maravilloso, Él proveyó un medio de salvación, pero esto es por fe. Pero los hombres querían ver primero el diluvio, los hombres querían ver primero que todos los montes estuvieran cubiertos de agua para poder así arrepentirse. Pero eso, hermanos, lo que podemos ver, dice el apóstol Pablo, ¿para qué esperarlo? Esto es por fe que nosotros vivimos. Y hermanos amados, Noé estaba en medio del desierto. Ahí no había mar para que dijera uno, hermanos, aquí nosotros vivimos en el área de la bahía. Y a 5 minutos está, hermanos amados, la bahía, el mar. Y fuera más creíble si Dios nos dijera, ¿sabes qué? Hazte un barco porque lo vas a ocupar. Pero uno le diría, bueno, pero lo voy a ir a hacer allá cerca del agua. O si el mar se sale y un tsunami, uno podría decir, bueno, pues aquí sí porque estamos cerca del agua. Aquí sí hay posibilidades. ¿Ve? Pero eso es la vista, esa es la mente carnal. Pero ahí no está la fe. Y sin duda, Noé... Él conocía todos esos lugares que eran desérticos, pero él no dudó en la palabra del Señor. Él no se quedó cuando habló con Dios y empezó a caminar, pero aquí no hay mar, Señor. Él pudo decirle, ¿sabes qué? Pero ¿cómo es esto? Es que la fe es diferente, hermanos amados. Dios le dijo a Abraham de la misma manera, ¿sabes qué, Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no le dijo, Señor, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Qué tierra es esa? ¿Hay lugar ahí para donde habitar? Señor, ¿hay agua ahí para mi ganado? ¿Hay pasto ahí para mis rebaños? Abraham no le dijo nada de eso, simplemente él salió y se fue, hermanos amados, a buscar aquel lugar que Dios le había prometido. Así Noé, él creyó a la palabra de Dios cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Va a venir un diluvio sobre la tierra, van a llover 40 días y 40 noches. Amén. Y entonces Noé él creyó y le dijo, pues sí, Señor, yo lo hago. Y él fue, dice, pregonero de justicia. Y no solamente estuvo construyendo el arca, sino que estuvo hablándole al mundo. Amén, que entraran, que vinieran, que se apercibieran, porque iba a venir un diluvio, iba a haber mucha lluvia y ellos iban a perecer. Pero sin duda todos se burlaban de Noé. Y le han de haber dicho, está loco, ¿cómo que va a haber aquí agua si estamos en medio del desierto? Amén. Y entonces, pero él insistía y él empezó a trabajar con sus 3 hijos.
Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando tenía 500 años engendró a sus hijos. Hermanos amados, y entonces esos eran unos niños chiquitos. Sin duda, cuando Dios le habló a Noé, han de haber estado sus niños como los míos, ahí chiquitos, ¿ve? Solo molestando en vez de andar trabajando, solo jugar en vez de ir a ayudarle a traer las maderas, a cortarlas. No sabemos, hermanos, cómo le hizo Noé, pero en aquel tiempo era muy difícil para construir un barco que le llevó 100 años para construirlo. Amén. Pero el caso fue que él creyó a Dios y construyó ese barco. Aleluya. Y cuando el barco estaba construido, entonces Dios le dijo, ¿sabes qué, Noé? Se llegó el día. Amén. Y en el año 600 de la vida de Noé, dice, entonces vino el diluvio. Y él fue, hermanos amados, y estaba todo listo. ¿Y saben qué? Bien dice Isaías, hermanos amados, que el buey, dice, conoce a su dueño, y el burro, dice, el pesebre de su señor. Pero su pueblo, dice, no conoce. Su pueblo no tiene entendimiento. Ahí nos está diciendo la palabra que los animales muchas veces son más listos que los hombres. Amén. Porque él dice, el buey conoce a su dueño. Amén. Yo recuerdo, mi papá tenía sus bueyes y ellos conmigo no se dejaban amarrar, pero a mi papá, ellos cuando él los iba a uncir, a juntar ahí con el yugo para ir a arar, ellos solo llegaban a él ahí de los cuernos, de los cachos, los agarraba y él solo los uncía. Y yo no, yo tenía que golpearlos antes y amarrarlos a un palo, pero con él no, eran bien mansos. Amén. Y el burro, dice, él conoce el pesebre. Él ya sabe, él solo llega a buscar la comida. Pero el pueblo no entiende. ¿Y qué es lo que les quiero decir? Que todos los animales, hermanos, que conocemos hasta el día de hoy, todos entraron en el arca. Amén. Y Dios, hermanos, envió a los animalitos ahí por parejitas. Ahí van llegando. Hermanos, todos ellos, aún los animales salvajes, hermanos, el tigre. Hermanos, el león y la leona, ahí entraron, hermanos, los animales feroces y carnívoros, ahí entraron, hermanos, todos entraron al arca. Las aves volaron, hermanos, y entraron en el arca y llegaron, hermanos amados, hacia aquel lugar. Cualquier animalito que nosotros conozcamos o hayamos visto que sea en la televisión, todos entraron, dice la palabra, de dos en dos. Pero ni un solo hombre quiso entrar de los de aquella época. Amén. Nadie quiso entrar, pero algo maravilloso que uno puede decir, hermanos, de que por lo menos, hermanos, Noé salvó a su familia. Amén. La familia de Noé entró en el arca. Bendito sea el nombre del Señor. Su esposa le creyó también a Dios. Sus hijos creyeron a Dios porque Noé les había inculcado la fe en el Dios verdadero. Y entonces cuando ellos vieron la fe inquebrantable de su padre, sin duda cuando ellos crecieron empezaron a trabajar también y ayudar a su padre, hermanos, y construyeron el arca. Amén. Y entonces, hermanos, las mujeres de estos jóvenes también, hermanos, le creyeron a Dios. Amén. No renegaron, simplemente entraron en el arca. Y Dios dijo, les voy a dar aún 7 días más. Es un número perfecto. Amén. No sabemos si exactamente los 7 días o les dio más tiempo, porque el número 7 es un número perfecto. O sea, Él les dio el tiempo necesario para que pudieran llegar de muchos lugares y entrar en el arca. Amén. Y no solamente tuvo que construir el arca, tuvo que ir a conseguir comida para un año. Amén. Y él lo hizo, hermanos, obediente. Y dice la palabra ahí en el 6:22, e hízolo así Noé, dice, conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué lindo, hermanos. El 7:5 dice lo mismo, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Y vino Noé, dice, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio,
de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra. De dos en dos entraron, dice, a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Amén. Y sucedió, dice, que al séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. O sea, Él les dio 7 días. Él les dijo a Noé, a sus hijos, a las mujeres de ellos, entren al arca, y ellos entraron y estuvieron 7 días en el arca. Y esos 7 días fue de misericordia, hermanos amados, que Dios tuvo todavía, después de que saber cuánto rechazaron al pobre Noé, saber cuánto lo vituperaron. El apóstol Pedro dice que él era un pregonero de justicia. Amén. Y ahí estaba llevándoles la palabra del Señor, pero ellos no quisieron. Dios les dio 7 días, y a los 7 días, dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquel día, hermanos amados, del día séptimo, el mismo Dios cerró la puerta, y la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Pero la puerta que Dios abre, esa nadie la cierra. Hoy, amados hermanos, amados amigos, la puerta está abierta. Amén. Hace 2000 años Dios abrió la puerta al evangelio, la puerta a la gracia. Amén. Y entonces, hermanos, desde entonces está abierta, está la salvación al alcance de todos. Pero va a llegar el momento en el que el mismo Dios va a cerrar la puerta de la gracia. Y todo aquel que haya entrado, hermanos amados, va a ser salvo. Pero el que no, hermanos, no va a poder entrar. Oseas capítulo 6 y verso 2 dice, en el verso 1, venid, dice, y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, dice, hirió y nos vendará. Pero aquí viene algo muy importante que la Biblia nos dice, y quiero que pongamos atención. Darános vida, dice, después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí está hablando, hermanos amados y amigos, de días proféticos. Un día profético son 1000 años. 2 días para el Señor, hermanos, son 2000 años para nosotros. Y vean lo que dice la Biblia. Nos dará vida, dice, después de 2 días, o sea, después de 2000 años. ¿Cuántos años han pasado? Estamos en el año 2020. Ya pasaron los 2 días. Amén. Nos dará vida, dice, después de 2 días, o sea, un poquito después. Y al tercer día, dice, nos resucitará. Ya entramos en el tercer día. Y eso deberíamos de estar nosotros atentos. Amén, porque ya pasaron 2 días. En el tercer día, dice, nos resucitará y nos levantará, y estaremos y viviremos delante de Él. La misericordia, hermanos, está ahorita, porque ya pasaron los 2 días. Amén. Dios le dio 7 días después de que Noé entró en el arca. 7 días de misericordia. Ya los 2000 años pasaron. Esto es la misericordia de Dios que se está extendiendo. Pero muy pronto, hermanos, Jesucristo dijo que no iba a pasar esta generación. ¿Cuál generación? La que estuviera viendo estas cosas, y nosotros somos los que estamos viendo estas cosas. Amén. Y entonces pronto el deseado de todas las gentes va a venir y va a levantar a su pueblo. Pero nosotros debemos de estar firmes en la fe del Señor Jesucristo. Mas como los días de Noé, dijo mi Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban todos comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. No es malo comer, no es malo casarse. Nada de eso es malo. El problema es que ellos solamente ese era su camino. Ir a hacer comidas, ir a beber y casarse. Pero Dios no estaba en sus noticias.
Ellos no eran los que decían, oh, vamos a ir al templo a adorar a Dios. No. Y así hay gente, hermanos, que solo se la pasa en las carnes asadas, en los campos de fútbol, en el parque, en la pulga, en el mall. Hermanos, y la iglesia no les importa. Pasa una semana, no les importa, hermanos, si hubo culto o no hubo culto. Hubo ayuno, no les importa si hubo ayuno, no llegan. Hubo oración, no llegan. Hubo vigilia, no llegan. Amén. Pero va a venir el día cuando el Hijo del Hombre va a cerrar la puerta y va a ser demasiado tarde. Porque ellos no se preocupan. Como les digo, no es malo que uno se case, si es una grande bendición que haya una boda, hermanos, en la iglesia, que el joven y la joven respetaron a Dios y honraron a sus padres y van y se presentan y nos presentamos delante de Dios y delante de la iglesia y nos casamos. Y eso es maravilloso, si ese es un mandamiento de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, dice, sino que se case, pero no que vaya y tome la mujer y viva en fornicación. Eso no es lo que Dios dice. Amén, pero que haya una boda, hermano, que se esté casando conforme a la voluntad de Dios, eso es bendición de Dios. Amén, porque estamos cumpliendo la palabra del Señor, pero a ellos no les importaba, había un casamiento aquí, se iban, hacían otro por allá, y Dios no estaba allí, Dios no estaba en sus vidas. Amén, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando empezaron a ver la lluvia, hermanos, que caía, sin duda todos corrieron y empezaron a huirse a sus casas. Pasó un día, pasó 2 días, pasó una semana y sin duda empezaron a preocuparse. Sin duda empezaron a echarle ojos al arca. Si esto sigue, pues vamos a ir al arca. Tal vez ese loco tenía razón, porque ya pasaron muchos días de que el diluvio, de que la lluvia cae día y noche. Hermanos, recuerdo cuando yo vine aquí a este país hace 16 años, llovía casi día y noche, y salía uno y todo el día, hermanos, así una lluvia, no fuerte, pero estaba cayendo y llovía y llovía y llovía, hermanos, demasiado, hasta días enteros. Llovía, hermanos, y había agua por todos lados, una grande bendición de lluvia. Pero se imaginen ya sin parar, dice, hermanos, que fueron rotas las fuentes del abismo. Y entonces no solo estaba lloviendo de arriba, hermano, las nubes, sino que de abajo de la tierra estaba subiendo el agua. Amén, porque las fuentes del abismo fueron rotas, dice, y entonces empezó a brotar el agua de la tierra y las cataratas del cielo, o sea, toda el agua que está en las nubes, empezaron a caer sobre la tierra también, o sea, por todos lados había agua. Amén, y entonces, hermanos amados, y pasaron 15 días, pasó un mes, y hermanos, el mundo empezó a negarse en agua. Y todos, hermanos, aquellos empezaron a morir uno por uno. Y sin duda fueron, hermanos, a llamar al arca. Ve, dice aquel canto, ábrenos, Noé, ábrenos la puerta. Y sin duda Noé, hermanos, les hubiera abierto la puerta. Porque uno, hermanos, si yo veo que alguien se está ahí muriendo debajo del agua, pues yo le abro la puerta que entre. Y sin duda Noé quería dejarlos entrar, pero como Dios había sellado la puerta, ¿qué podía hacer Noé? Ya nada, es que Dios cerró la puerta y ya el hombre ya nada puede hacer. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que empezó, hermanos, a subir la lluvia y empezó a subir y a subir y empezaron todos sin duda a subirse a los árboles o a subirse a los montes. Ahí estaban ya muertos, hermanos, porque no se puede estar tanto tiempo debajo del agua, por más que se hayan subido a un árbol, pero no podían soportar la tormenta. Hermanos amados, o subirse a los montes. Amén. El monte Everest, que es el más alto, hermanos, en el mundo. Ese dice que había 15 codos de agua sobre él. Amén. Y entonces, esto es un codo. Amén. Entonces ponemos 15 codos así, que son 45 centímetros. Hermanos amados, eso había, póngale un árbol ahí de esos más altos que se ven. Así estaba el agua arriba, hermanos, y todo pereció. Y en aquel día, hermanos, fue raída todo lo que había, los hombres, las bestias, los animales murieron por causa, hermanos, de que no quisieron arrepentirse.
Pero hoy, hermanos, amados, dice la Biblia, y no entendieron a pesar de todo eso. Y la gente no entiende ahora. Se le está hablando la palabra, se le está predicando el evangelio y no hacen caso, no quieren venir. Y en aquel tiempo dice, no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La misericordia de Dios está, hermanos, extendida para toda la humanidad en este momento. Pero se va a llegar el momento en el que el Señor Jesucristo va a venir a levantar a la iglesia y esa puerta va a ser cerrada. Y entonces muchos van a andar, hermanos, buscando la palabra de Dios. Entonces sí van a querer ir, hermanos, a buscar las iglesias para ver si están abiertas, a ver si hay culto. Entonces sí van a querer que alguien les esté predicando de la palabra. Entonces van a buscar ahí en Facebook, en YouTube, predicadores, y ya no va a haber. Van a querer oír palabra de Jehová. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, en Amós capítulo 8 y verso 11. He aquí, dice, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes, dice, de mar a mar, desde el norte hacia el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Bendito sea el nombre del Señor, de mar a mar. Y si nosotros vivimos aquí en el océano Pacífico, aquí, hermanos amados, pero está el océano Atlántico, hacia allá, son 5 horas en avión para llegar de lado a lado de lo que estamos acá en Estados Unidos. Y así van a andar buscando, dice, toda esa distancia, buscando palabra de Jehová y no la van a encontrar. Y va a ser demasiado tarde y van a tener hambre y van a tener sed, hermanos, de oír palabra. Pero ya nosotros estaremos en la presencia del Señor. Pero hoy la advertencia está a tiempo. Amén. No se vaya sin Cristo Jesús. Amén. Entre a la gracia. Venga y humíllese delante de Dios. Reconozca que es pecador, que es pecadora, que le ha fallado como nosotros lo hemos hecho en un día. Y venimos a Jesús y Él nos perdonó y Él nos libró. Así que espero en el Señor Jesucristo que esta palabra toque sus corazones y usted haga su reconcilio con el Señor ahí donde está. Amén. Usted pueda buscar a Dios y decirle al Señor que le perdone, que limpie sus pecados, que le dé la vida eterna a través de Jesús nuestro Señor. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Amados amigos, vamos a orar para despedir este servicio. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Señor Dios de nuestra salvación, en esta hora, Padre, yo alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque tú nos has dado vida, porque tú has tenido misericordia de nosotros, porque son 2000 años, Padre, en lo cual el Evangelio se ha estado predicando en la tierra hasta nosotros, hasta el día de hoy. Tu palabra dice que nos darás vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitarás, Padre. Estamos en el tiempo de misericordia, en los tiempos finales, Padre. Oh Señor, ten misericordia del mundo, de las almas perdidas, que reconozcan que tú eres el Señor, que vengan a ti, Padre. Ten misericordia del pueblo, Señor, que no sea firmado, aquellos que están claudicando en los pensamientos, aquellos, Señor, que se alejaron, Dios mío, de la verdad, que vuelvan, Padre, que se humillen, que se reconcilien, Padre Santo. Oh Señor, en esta hora te damos gracias, Padre. Yo te pido por mi hogar, por mi familia, por mis hermanos acá, Padre, por cada uno de los que están escuchando esta transmisión o la van a ver. Dios Santo de los cielos, bendice mi pastor, el hermano Margarito, su esposa, su familia. Bendice los líderes de la iglesia, el Espíritu Santo, cada miembro, Padre. Bendice nuestro pastor general, mi hermano Oscar Castro, Señor. Bendice toda la iglesia en San Francisco. Bendice las iglesias en el área, Padre Santo. Bendice tus siervos que están predicando la palabra, Dios mío. Bendice a tus hijos que están viendo estas transmisiones, que si no están haciendo culto en su casa puedan unirse a nosotros, Padre, para darte la honra y la gloria. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, Señor. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor.
Oh Dios mío bendito, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. Gracias por este privilegio que me das de ser el portavoz de tu palabra, Señor, y poder dirigirme al mundo, Señor, a través de este medio. Padre, bendice las almas que están escuchando, bendice, Señor, a todos. Oh Señor, que más almas se añadan, Padre, a la iglesia, que almas se agreguen a escuchar y ver estas transmisiones, esta palabra, o en cualquier lugar donde un hijo tuyo esté predicando, que se acerquen ahí, Padre, a esas plataformas, a oír tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Oh Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, mi Rey y mi Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea Dios.